Luis XVII. Los misterios de la trágica vida del niño rey que nunca gobernó. Luis Carlos de Borbón o Luis XVII, o tal vez la figura de su padre lo haga más conocido, y en efecto es así, porque se trata nada menos que del hijo de Luis XVI, el rey ajusticiado en 1793 y que por entonces se convirtió en el rey titular de Francia y de Navarra, para los promonárquicos con tan solo 10 años de edad. Te invito a recorrer su breve historia de vida y de esa forma a asombrarte por los sucesos y situaciones que este pequeño tuvo que afrontar, pero antes te pido que actives la campanita para que pases a ser un mensajero de la historia. El príncipe Luis Carlos nació el 27 de marzo de 1785, 4 años antes que estallara la revolución que conmovió al mundo y se llevó en su proceso la vida de sus padres María Antonieta y Luis XVI. Hoy brindaremos información precisa de un príncipe que llegó a ser rey pero no gobernó, y aparte 11 cosas que necesitas saber acerca de la vida, corta o larga, que ha tenido, y sobre todo los disfrutes y padecimientos de la misma. 1. Luis Carlos fue el segundo hijo varón de los reyes citados, por lo tanto su hermano nacido en 1781, de nombre Luis Javier José Francisco, era el heredero a la corona. Luis Javier no vivió mucho tiempo y en los albores de la revolución falleció a causa de una tuberculosis, presuntamente contagiado por la leche que suministraba su nodriza Genoveva Poitrin. Esta mujer desarrolló sin síntomas la enfermedad cuando era ama de cría de Luis Javier. A la muerte de su hermano, el príncipe Luis Carlos pasó a ser el heredero a la corona real. 2. La gobernanta de los infantes fue Yolanda de Polastron, duquesa de Polignac, que obtuvo su puesto luego de renunciar en 1782 Victoria de Rohan por el escándalo financiero en que se encontró su esposo. La duquesa de Polignac fue del agrado de la reina y tuvo mucho peso en la corte, a pesar que fue menospreciada en su momento porque se argumentó que no tenía el linaje suficiente para ocupar tan importante cargo. No obstante, toda su familia se benefició en gran forma durante ese periodo hasta que en 1789 debieron emigrar a Suiza y comenzar una vida bastante nómade por varios países hasta morir meses después de su amiga María Antonieta por una enfermedad terminal. Se la recordó siempre como una mujer divertida, de belleza singular y carismática. 3. Luis Carlos tuvo la fortuna de ser criado por alguien que se desveló para ello y acaso le hizo pasar los mejores días de su infancia. Esa persona fue Agathe de Rimbaud. El historiador Alain Decaux expresó lo siguiente al respecto. La señora de Rimbaud era oficialmente responsable del cuidado del delfín de Francia, desde el día de su nacimiento hasta 1792, es decir, durante 7 años. Durante estos 7 años no lo dejó, lo meció, se ocupó de él, lo vistió, lo confortó, lo entronizó. 10 veces, 100 veces más que María Antonieta. Fue para él una verdadera madre. El 10 de agosto de 1792 huyó del Palacio de las Tullerías y fue capturada y detenida al sur de París. Cuando la familia real fue encarcelada en la prisión del Temple, solicitó servir a sus integrantes, pero no fue aceptada. Si bien Agathe no emigró, se tuvo que resguardar de los revolucionarios hasta la caída de Robespierre. Luego manejó los contactos con cierta inteligencia y en un momento de su vida recibió una visita inesperada que develaremos más adelante. 4. A partir de 1789 y con la huida obligada de la duquesa de Polignac, el lugar vacante de gobernanta pasó a manos de Luisa Isabel de Croix, marquesa de Tourcel. Esta mujer fue una ferviente partidaria de la Casa de Borbón y tuvo como primera medida calmar la ansiedad y el miedo de Luis Carlos por los ruidos fuertes y por los sonoros ladridos de los perros de Versalles. Cumplió muy bien su papel hasta la abolición de la monarquía en 1792. Vivió y sufrió junto a la familia real el asalto al Palacio de Versalles por una muchedumbre iracunda compuesta por mujeres y nunca pensó en separarse de los infantes pese a los momentos críticos que se avecinaban. Acompañó a la familia al Palacio de las Tullerías y la lealtad fue tal que formó parte de la fuga de Varens en 1791.
donde Luis XVI, María Antonieta y su familia intentaron en vano marcharse del país por el control que ejercían los revolucionarios por entonces. En el aspecto simbólico, esa lealtad se pudo observar en el anillo que portaba, donde estaba grabado lo siguiente: Señor, salve al rey, al delfín y a su hermana. Cuando fue separada de la familia real, la encarcelaron junto a su hija y a la princesa de Lamballe en la prisión de la Force y en la de Port-Libre. Allí fue donde ocurrieron las masacres de septiembre. Mientras que la princesa de Lamballe fue asesinada por la turba, la marquesa de Tourcel y su hija fueron sacadas de la prisión por un desconocido, salvándose milagrosamente ambas de correr la suerte de esa princesa. 5. El 21 de enero de 1793 es ejecutado Luis XVI y rápidamente los monárquicos nombran a Luis Carlos como Luis XVII, pasando a ser regente el conde de Provenza y lugarteniente general del reino, el conde Artois, ambos exiliados en Westfalia. Si bien existió el ejército católico y real y los llamados Juanes que proclamaron en sus luchas al nuevo rey, el joven nunca fue consagrado como tal. Las potencias europeas incluso lo reconocieron como monarca, pero su vida en plena agitación política y social gritó dramáticamente con consecuencias impredecibles. 6. Cuando la familia real fue llevada a la prisión del Temple, nunca imaginaron el futuro trágico que les esperaba. Allí transcurrieron sus días de la mejor manera, aunque siempre vigilados. El padre de Luis Carlos siguió educándolo con material que dispuso, ya sean libros, mapas y hasta un globo terráqueo, pero al llegar al proceso todo cambió, y el día de su finalización, que lo condenaba a la guillotina, Luis XVI sentó al delfín en sus rodillas y le dijo: «Prométeme que van a perdonar a sus enemigos». Todo un gesto de generosidad que necesitó depositar en el pequeño para que no surgiera alguna vez motivos de venganza. 7. María Antonieta fue despojada de su hijo y afrontó el proceso que la llevó a la muerte, igual que su esposo, en octubre de 1793. Pero una situación muy particular se dio en el juicio. El hijo de la reina fue manipulado manifiestamente por el fiscal acusador Fouquier de Tinville, quien logró que declarara en contra de su madre, alegando que le hacía mantener conductas sexuales, descubriéndola como una perversa. Sin dudas, coaccionado con mucho miedo y altamente vulnerada su psiquis infantil, agregó lo innecesario para una condena que ya estaba prevista. Años atrás, aún libre de amenazas directas y previo a la entrada de las mujeres que destrozaron las instalaciones de Versalles, el pequeño les gritó con mucha valentía a través de una ventana que perdonen a su madre, entendiendo una supuesta culpabilidad que le admitían. 8. Las condiciones de encarcelamiento de Luis Carlos se endurecieron y pasó a ser custodiado por un zapatero llamado Antoine Simon, obviamente leal a la revolución, pero al parecer no a sus postulados, ya que el tratamiento que le dio fue despiadado y acaso lo que comenzó en ese momento para el niño, porque más allá de ser el delfín de Francia o para los monárquicos ya un rey, era un niño torturado en forma permanente. Más allá de las palizas, el repudiable Simón lo obligaba a beber alcohol en grado sumo y también a cantar la marsellesa con un bonete de los sans-culottes en su cabeza como humillación. Los sans-culottes fueron militantes radicales de clase baja que tuvieron un papel destacado en el inicio de la revolución y que nutrieron al ejército revolucionario en los primeros años de la misma. Además del castigo físico y moral, Simón lo amenazaba con la guillotina, lo cual al pequeño se desmayaba siempre, pero el estrago psíquico insuperable fue decirle que sus padres aún vivían, pero no lo amaban. Finalmente Simón dejó de custodiarlo y Luis Carlos quedó a merced del destino, mientras su carcelero fue guillotinado en julio de 1794, cuando grupos promonárquicos acecharon en el denominado Terror Blanco. 9. Luis Carlos, el delfín de Francia, el niño amenazado y torturado, fue trasladado a una celda secreta sin contacto humano alguno y en condiciones higiénicas infrahumanas. Un verdadero vía crucis donde el ensañamiento fue enorme. Así estará 6 meses para posteriormente morir el 8 de junio de 1795 por una peritonitis tuberculosa o tal vez escrófula.
un proceso infeccioso que afecta a los ganglios linfáticos, sobre todo los del cuello. Este proceso lo causa un agente ligado a la tuberculosis y en niños como Luis Carlos puede deberse a microbacterias atípicas. El doctor Philippe Jean Pelletan observó durante la autopsia que su cuerpo estaba consumido por tumores y sarna, y como era de esperarse, totalmente desnutrido. Este doctor extrajo su corazón y conservó dentro de un frasco en su domicilio e intentó sin éxito entregarlo a sus tíos Luis XVIII y Carlos X, pero estos negaron que ese corazón fuese de su sobrino. Después de pasar por varias manos, se depositó dentro de una urna de cristal en 1975 en una capilla de la Basílica de Saint-Denis. 10. La leyenda que se generó en torno a una supuesta fuga de la prisión se amparó fundamentalmente en que su cuerpo jamás fue hallado, a pesar que la voz oficial mencionó su inhumación en una fosa del cementerio de Santa Margarita de París y cuyo ataúd llevó pintado una letra D de delfín. En el lugar indicado nunca se pudo exhumar los restos de un niño, pero sí de una persona adulta. Los falsos delfines aparecieron sin dudar, como el ingeniero francés Pierre Benoit, que se instaló en Argentina y realizó importantes trabajos en materia de arquitectura urbana. Si bien la cultura popular dijo que se trataba de Luis XVII, él nunca hizo mención de ello, llevaba a todos lados una trenza rubia presuntamente de su madre y tenía un dibujo suyo con las letras LCR-FPB. Luis Carlos, rey de Francia, Pierre Benoit. Murió extrañamente en 1852, posiblemente envenenado por un médico francés. El otro falso delfín adquirió mucha notoriedad y fue Carl Wilhelm Naundorff, cuyos descendientes llegaron a portar el apellido de Borbón. Naundorff fue un relojero prusiano que hasta se apersonó en casa de Agathe de Rimbaud para ser considerado el rey perdido. Esta disipó las dudas mostrándole una prenda de Luis Carlos niño que el hombre supo contestar correctamente. Lo intentaron varias veces asesinar y cuando decidió hacer juicio al depuesto rey Carlos X y a María Teresa para reclamar su herencia, fue arrestado y las supuestas pruebas de identidad fueron confiscadas. Todo quedó en la nada y murió el 10 de agosto de 1845, aniversario de la caída de la monarquía francesa. 11. Luis Carlos o Luis XVII murió en la horrorosa e indigna prisión del Temple. Un collar que fue propiedad de la madre de María Antonieta contenía medallones individuales de cada uno de sus 16 hijos y dentro de ellos cabellos de los mismos. El ADN del cabello de la reina coincidió con el del corazón guardado en la cripta real. Por lo tanto, el niño había soportado y fallecido en 1795. El 8 de junio de 2004 se celebró un funeral en honor de aquel pequeño que para los revolucionarios no debía tener los derechos humanos que tanto proclamaron para la población en general.